Bien, Jesús Faría, bienvenido Jesús. Bueno, tú eres candidato por ese circuito que es tan importante y emblemático, ¿no? En la capital de la República. Inició a las 6 de la mañana, como decíamos, la campaña electoral. ¿Cómo le estás midiendo? No es fácil, ¿no? Y va a ser muy dura y muy fuerte. Una coyuntura difícil, por lo que hemos comentado ya en otras ocasiones. Situación de especulación galopante, de desabastecimiento muy importante. Nosotros se lo atribuimos a la estrategia de la guerra económica, tratar de torpedear a la economía en su funcionamiento para generar un efecto social de protesta y de estallido que derroquen al gobierno de Maduro. Pero ¿quiénes son los responsables de esa los guerra grandes económica? empresarios, los grandes, los más poderosos. El monopolio es el Estado, es el gobierno. Yo no estoy hablando de exportación, yo estoy hablando básicamente de las cadenas de distribución, de la capacidad de producción de alimentos y de la acumulación de dinero para el contrabando de extracción, para atacar a la moneda nacional y para especular con los precios. Mira, los precios... Son mafias más bien, hay sobreprecios, son mafias, grandes grupos económicos que tienen el propósito de recuperar privilegios que tenían antes y ahora perdieron de manera absoluta. Es la lucha por el poder en función de hacerse de la renta petrolera. Nosotros estamos invirtiendo la renta petrolera en misiones, la vivienda, el deporte, las pensiones, casi 3 millones de pensionados. Ellos utilizaban la renta petrolera para acumular sus ganancias y con eso mayor poder. Entonces, sin espacio de poder en el Estado venezolano, no tienen acceso a esa renta petrolera. Ahora, el bachaqueo, y de allí ese tremendo conflicto. Juega allí, Jesús, el bachaqueo. El bachaqueo es una parte de esa plaga. Estructura, entonces. El bachaqueo es una plaga que se viene difundiendo y se viene desarrollando pero a diferentes niveles. El contrabando de extracción. El contrabando de extracción es bachaqueo a grandes niveles. ¿Quién lo hace? Son grupos que están vinculados al paramilitarismo en Colombia, al narcotráfico y aquí a grandes negocios. ¿Por qué crees tú? Pero el sector privado de la economía participa dentro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los organismos organizados del sector comercio, el sector servicio, los industriales participan en eso. Los comerciantes fundamentalmente participan en eso. E incluso los mismos industriales se quejan de eso, de que ellos fabrican a un tipo de precio y en el comercio eso se distorsiona de una manera tremenda. Los sobreprecios que le ponen, aquí se habla de inflación, perfecto, hay incremento de los precios, pero tú tienes que ver las tasas de ganancia que se ganan acá. Son verdaderamente grotescas. Cuando el gobierno hace algo para frenar eso, establece un tope, bueno, salen realmente a protestar, pero de la manera más insolente. Están saqueando al pueblo, pero salen a protestar en contra de una medida que protege a ese pueblo. ¿Y quiénes lo secundan? A esos empresarios, la oposición venezolana. Jamás han votado ellos, jamás la oposición es la mesa de la unidad democrática. Esa misma, la oposición, que nada tiene democrática y que mucho menos tiene de sintonía con el pueblo. Son ellos los que condenan todos los intentos del Estado venezolano por incrementar los salarios, todos los intentos por frenar la inflación, todos los intentos por frenar el ataque contra la moneda venezolana. Ahí tú ves qué proyecto, fíjate Carlos, qué proyecto tiene la oposición para Venezuela. Ellos no lo van a decir abiertamente, porque eso sería algo lapidario para ellos. Pero ahí ¿cuál es el proyecto de la oposición? El del Fondo Monetario Internacional. Se reunieron o estuvieron hablando de una conversación que ya es célebre, pero tristemente para ellos. Ricardo Haumann, el cerebro económico de la oposición venezolana, en cuyo cenáculo también participa el candidato de la oposición en el circuito 4 de Caracas, en el circuito mío, y Lorenzo Mendoza. Pero José Guerra, el principal capitalista. José Guerra tuvo esa reunión, el principal, esa conversación no intervino. Pero... Coinciden todos con esa tesis. El principal capitalista de este país, Lorenzo Mendoza. ¿De qué hablaron? De ponerle al Fondo Monetario Internacional en bandeja de plata a Venezuela. ¿Qué significa el Fondo Monetario Internacional? Privatización masiva de las empresas, lo cual generaría desempleo masivo. Significa liberar los precios para que la especulación no solamente galope, sino se acelere ese incremento. La eliminación de todos los gastos sociales, que nosotros llamamos inversión, empezando por las misiones, pasando por la vivienda y terminando por... ¿Será así? ¿Eso no es para meter miedo? Para llegar al Fondo Monetario Internacional, tú tienes que someterte a una receta. Esa receta la tienen que aplicar todos los países. Pierden absolutamente su soberanía. Se llega a una situación de crisis social. Eso ocurrió aquí con Carlos Andrés Pérez, eso ocurrió aquí al final con el gobierno de Caldera, eso está ocurriendo en Europa, eso ocurrió en América Latina,
Eso ocurrió en el mundo. Donde llega el Fondo Monetario Internacional, llega la crisis social. Entonces nosotros estamos en este gran debate. Pero fíjate lo que nos ¿Cuál es la decía aquí propuesta, para finalizar la idea, Carlos? ¿Cuál es la propuesta nuestra? Cuando la gente vaya a votar por Jesús Farías, por ejemplo, en el circuito 4 de Caracas, no está votando sencillamente por un nombre, está votando por el proyecto del comandante Chávez. El comandante Chávez, ¿qué planteaba para este país? Desarrollar la nación en función de los intereses del pueblo. Y ahí es donde hemos observado reducción de la miseria, de la pobreza, del desempleo, del analfabetismo, de la... Hay quienes dicen que eso no es así, que no ha ocurrido, ¿no? ¿Ah? Hay quienes dicen y te contrastan la opinión que eso no es así, que eso no ha ocurrido. Que la situación económica es peor que cuando Chávez estaba. La situación económica es grave y el gobierno venezolano está haciendo un gigantesco esfuerzo para impedir que esa situación económica impacte a la población. Ahorita se están aprobando 100.000 pensiones en crisis económica. Para eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a cumplir, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Vamos a llevar a 3 millones de pensionados con una pensión que equivale al salario mínimo. ¿Cuándo ocurría eso en el pasado? Quería preguntarte sobre lo que nos han dicho aquí representantes del sector empresarial. Aquí estuvo recientemente la presidenta de Consejo de Comercio, el problema de las divisas, el problema de las deudas internacionales, el problema del sector comercio en general, con la reforma de la ley de precios justos. Sencillamente el pronóstico es que van a comenzar a cerrar los comercios y que el desabastecimiento se multiplicará a pesar del esfuerzo que pueda hacerse en las importaciones. Que hay que animar es la producción nacional con la participación del sector privado. Los únicos establecimientos que van a cerrar son aquellos que se dedican al bachaqueo a gran escala, son los que se dedican a la especulación y son los que se dedican al contrabando. Que hay empresarios serios y empresarios que están comprometidos con el país. Lamentablemente no son los que manejan la línea empresarial en este país. Nosotros estamos sometidos a una verdadera guerra. Fíjate, poner a hacer cola a la gente por 6, 7 horas, eso es culpa del gobierno. ¿De quién es la culpa entonces? Empresarios que son los que manejan la distribución. Aquí se están sancionando. ¿Empresarios o mafiosos? Mafiosos, pero son empresarios que aplican prácticas mafiosas. Pero los nombres, los apellidos, todo eso es importante saber si es así. Son empresarios que Yo creo que la cadena de distribución la manejan otras personas que no son los empresarios emblemáticos, precisamente. Son empresarios que aplican fórmulas mafiosas, que jamás invirtieron en este país, que jamás compitieron y amasan enorme fortuna. Es una economía parasitaria, ni siquiera es una economía capitalista. Porque una economía capitalista es una economía donde se invierte, es una economía donde se produce algo, es una economía donde se vende y se vuelve a invertir. Pero esa no es la economía que hay. Tú mencionabas, Jesús, el caso de Polar, concretamente y de Mendoza. Según Polar, en su argumento, ellos entregan las guías de movilización y las guías de movilización las tiene el gobierno, es decir, el gobierno es el que tiene que mantener el control de toda la cadena de comercialización. Se pierde y se encarecen los productos desde que salen de la planta de Polar hasta que llegan a un supermercado o no sea público o privado. Esa es la gran pelea que hay. Tiene el gobierno en el medio, eso es bueno saberlo, ¿no? El gobierno tiene que regular, pero los empresarios son los que manejan el negocio y se desvían de las líneas. Son empresarios que especulan. Tú no escuchaste al jefe de un canal tristemente célebre aquí. Yo especulo, pero genero empleo. Eso es lo que dicen ellos. A ellos no les importa para nada lo que ocurra con la gente. A ellos lo que les importa es estabilizar la economía para cobrar un saldo político. Y nosotros no lo podemos permitir. Nosotros vamos a esta campaña electoral con un programa, repito, porque se los que es el programa del comandante Chávez. Y vamos a enfrentar el programa de la oposición, que es el saqueo del país. Mira, José Guerra dice que te ganan el circuito. ¿Qué piensas de eso? Mira, la oposición viene anunciando que va a ganar elecciones hace mucho tiempo. Ha perdido 18 de 19. Nosotros vamos a demostrar con hechos que son votos. ¿Quién tiene la mayoría aquí? Chávez tiene en este momento, mira, el 70% de aceptación. Es imposible que la persona humilde, trabajadora de este país, vaya a apoyar y a votar por el programa de la burguesía, del saqueo, de la guerra económica. Eso es imposible. Y este pueblo va a apoyar, para finalizar la idea, a un gobierno que está haciendo el mayor esfuerzo para que con bajísimos precios económicos y crisis económica se generen efectos tan importantes en lo social para progresar y para avanzar. Esa es nuestra carta de presentación. Habrá tiempo de conversar antes del 6, que son 20 días de campaña que arrancaron hoy. Gracias, Jesús, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy.